van a ser las que mantienen unidos a los átomos que forman parte de una molécula o de un compuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son los que hemos visto en fuerzas intramoleculares? Ahí se clasifica o ahí pertenece el enlace iónico, va a pertenecer el enlace covalente, pertenece también el enlace metálico, ¿verdad? Que ya hicimos repaso de este tema, ¿sí? Mientras que las fuerzas intermoleculares son las que van a mantener enlazadas a las moléculas, van a unir a moléculas, ¿sí? Entonces hay que hacer esa distinción. Las intermoleculares son las responsables ¿de qué? De las propiedades físicas, de las propiedades físicas de las sustancias. Mientras que las intramoleculares están relacionadas con las propiedades químicas. Entonces nosotros nos vamos a enfocar específicamente en las fuerzas intermoleculares, que como definición van a ser aquellas que mantienen unidas a las moléculas. Moléculas que pueden ser de la misma clase o moléculas de clases diferentes, ¿verdad? Llámese, varias moléculas de ácido clorhídrico se van a enlazar a través de la fuerza intermolecular denominada X fuerza, y ahorita vemos cuáles son, o una molécula de ácido clorhídrico con moléculas de agua van a estar enlazadas a través de cierta fuerza intermolecular, o varias moléculas específicamente de, por ejemplo, de agua, se enlaza una a otra a través de una determinada fuerza intermolecular, ¿verdad? Entonces, es la relación entre moléculas. Muy importante porque el punto de ebullición, el punto de fusión, las presiones de vapores, las viscosidades, o sea, esas propiedades físicas de esa sustancia, va a depender del tipo de fuerza intermolecular que las mantiene enlazadas, que las mantiene unidas, ¿sí? A este tipo de grupos, fuerzas intermoleculares se conocen como fuerzas de Van der Waals, ¿sí? En conjunto, ¿sí? Fuerzas de Van der Waals. Pero ¿cuáles son específicamente? Vamos a repasar tres. Las interacciones dipolo-dipolo o la fuerza intermolecular dipolo-dipolo. Están los puentes de hidrógeno, también llamados enlaces de hidrógeno. Y las fuerzas de dispersión del London, ¿verdad? Son las fuerzas intermoleculares denominadas fuerzas de Van der Waals. Existen también otro tipo de fuerzas que va a depender de quiénes se están uniendo, por decirlo así, quienes se están combinando, como por ejemplo la fuerza ión-dipolo, la fuerza ión-dipolo inducido, ¿verdad? Específicamente va a depender el tipo de fuerza de la característica de la molécula, ¿sí? O de la propiedad de la molécula. Entonces, cada una de estas fuerzas intermoleculares tiene su definición. Se va a aplicar específicamente a X o Y sustancia dependiendo de sus características. Entonces, eso es lo que hay que aprender, ¿verdad? Cuando actúa la fuerza dipolo-dipolo, cuándo va a actuar la fuerza de dispersión, cuándo va a actuar los enlaces o puentes de hidrógeno. Cuando hablamos de la primera fuerza, ¿cuál era? Voy hacia atrás. Fuerzas dipolo-dipolo o las interacciones dipolo-dipolo. ¿Qué son? ¿Qué significa esa palabrita de dipolo? Ok, de ahí entramos entonces a su definición, ¿verdad? Básicamente son dos cargas eléctricas, una positiva y otra negativa, que están muy próximas entre sí. Eso va a constituir lo que significa un dipolo, ¿sí? Aquellas moléculas que pueden formar dipolo, como es el caso de la molécula del agua. El agua, la molécula, está formada por dos átomos de hidrógeno
un átomo de oxígeno, y ese átomo de oxígeno tiene dos pares de electrones libres, ¿verdad? Y nos vamos a su estructura, ¿sí? En comparación con un compuesto iónico, por ejemplo, el cloruro de sodio, ese cloruro de sodio se puede ionizar. ¿Qué significa eso? Hoy se me pasa acá. ¿Qué significa? Que el enlace que mantiene unido al sodio y al ion cloruro se rompe de forma completa. Al romperse de forma completa, genera el ion sodio más 1 más el ion cloruro menos 1. ¿Sí? Se forman los iones completamente. En la molécula del agua no sucede eso. El enlace se rompe de forma parcial. ¿Sí? Al romperse de forma parcial, se generan cargas parciales. El hidrógeno genera una carga parcial, su signo de carga parcial es como una O, ¿verdad? Una carga parcial positiva, mientras que el oxígeno va a generar una carga parcial negativa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa. Cuando dos cargas eléctricas, una positiva y una negativa, muy próximas entre sí, ellos van a constituir un dipolo, una carga parcial. Eso ocurre en la molécula del agua, ocurre en la molécula del ácido clorhídrico. Entonces, cuando se forman cargas parciales en la molécula, esa molécula se le clasifica como una molécula polar. ¿Sí? Una molécula polar sería aquella en el cual se generan cargas parciales. En otras palabras, se genera un dipolo. Ok, entonces si yo estoy enlazando o estoy disolviendo, ¿verdad? Porque el tema de fuerzas intermoleculares se aplica mucho a lo que es las propiedades de los líquidos. Dos sustancias polares, allí la fuerza intermolecular que las va a mantener unidas va a ser la fuerza dipolo-dipolo. ¿Sí? Entonces eso es lo primero que tenemos que fijar. El tipo de molécula que vamos a analizar para poderle dar, ¿verdad? O aplicar el tipo de fuerza que está perteneciendo a la unión de una misma molécula, o sea, de moléculas de la misma clase o moléculas de clase diferente. ¿Cómo nos damos cuenta si una molécula es polar? Bueno, por ejemplo, podemos enlistar el agua es una molécula polar, ¿sí? Covalente polar. El ácido clorhídrico ocurre lo mismo. El amoníaco también, ¿sí? Son moléculas entonces que son consideradas polares. Esto es lo que explica la solubilidad de estas moléculas en agua, ¿verdad? Por la atracción que hay. Polar uniéndose a otra molécula polar, fuerza intermolecular que actúa en la fuerza dipolo-dipolo. Entonces ustedes ahí en el folleto lo tienen muy bien explicado. Está en la página 28 las características exactamente de cada una de las fuerzas intermoleculares. Así que, repito, la principal característica de la fuerza dipolo-dipolo es que enlaza moléculas con características polar. De allí entramos a la fuerza dipolo-dipolo inducido. Dipolo-dipolo inducido. ¿Qué significa esto? Aquí, ¿quiénes van a estar interactuando? O esta fuerza, ¿sobre qué tipo de moléculas va a interactuar? Entre una molécula que es polar con una molécula no polar. ¿Sí? Una molécula polar interactuando con una molécula no polar. ¿Cuál es la explicación química entonces? La molécula polar tiene específicamente, ¿verdad? Dipolos. Acá lo estoy encerrando. ¿Sí? Esta representación, las dos primeras imágenes,
Me están representando ¿qué cosa? A, una molécula no polar o apolar, que es lo mismo, ¿verdad? Se la puede llamar no polar o apolar, ¿sí? ¿Qué significa que sea apolar? Bueno, que no genera carga, no forma dipolos, no tiene una carga positiva y negativa próxima entre sí. Por eso es que esta imagen la vemos, ¿verdad? Sin representación de las cargas parciales, ¿sí? Eso me está representando una molécula no polar. ¿Qué pasa cuando se aproxima o está en contacto con una molécula polar, que sería la B? La B, estoy observando que tiene la presencia de cargas, carga parcial negativa y la carga parcial positiva. ¿Sí? Respondiendo a la pregunta que la vi ahorita, está en la web, debe estar el módulo de química, que sería muy bueno entonces porque tienen las prácticas, ¿verdad? Después de cada repaso, de cada reforzamiento, sería bueno que estén resolviendo las prácticas. Ok, por ejemplo, una molécula apolar, el metano, ¿sí? El metano. Otra molécula apolar, ya entramos aquí a compuestos orgánicos, el benceno, no tienen cargas, no generan dipolo. Cuando se aproxima a una molécula polar, ¿qué ocurre? Esa molécula se polariza. ¿Qué significa eso? Significa que forma un dipolo instantáneo, transitorio. Por eso es que ahora vemos en la C que la que está representada como A ya tiene las cargas parciales. No sé si la ven, aquí están las cargas parciales, ¿verdad? ¿Eso por qué? Por el aproximamiento, el acercamiento, le genera un dipolo transitorio. ¿Sí? Cuando eso ocurre, la fuerza intermolecular que está participando es la fuerza dipolo-dipolo inducido. Verifiquen, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, revisen sus micrófonos. Así que cuando estamos trabajando o analizando moléculas para determinar qué tipo de fuerza intermolecular está participando, entonces tenemos que fijarnos si es una molécula polar con una molécula no polar, sería dipolo inducido. A diferencia de la primera, que la primera eran dos moléculas polares. Entonces, la fuerza intermolecular, dipolo-dipolo. ¿Sí? Esta representación que tengo acá abajo prácticamente es lo mismo. Una molécula apolar que no